Hoy te voy a hablar de 11 señales clarísimas que demuestran que eres un sanador. Si tienes 7 o 8 como mínimo de ellas, eres un sanador en potencia, y no solamente un sanador en potencia, sino que te toca contribuir a un mundo mejor en esta vida, en esta encarnación, no en la siguiente ni en la otra, sino en esta. Así que estate súper atento porque te voy a dar estas 11 señales, estas 11 claves, donde vas a descubrir de verdad si eres un sanador en potencia. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenido, bienvenidas. Estamos un día más en el podcast Estrellas de Conciencia. Hoy miércoles estamos en el episodio 14 de 15 del Espiritualidad, 111 respuestas. Y aquí es algo que se me ha preguntado muchísimo. ¿Cómo puedo saber de verdad si soy sanador? Muchas veces se me pregunta también, ¿cómo puedo saber si tengo el don de poder sanar, tanto a mí como a otras personas? Y mira, te voy a decir una cosa. Todos los seres humanos tenemos el don. La única diferencia es que hay personas que lo van a desarrollar en esta vida y otras personas no. Pero de manera innata, absolutamente todos lo tenemos. Entonces, las señales que te voy a dar hoy te indican de manera clara si tú vas a desarrollar al máximo ese don de sanación, ese don de contribución tanto a la sanación tuya como a la sanación de tu familia, como a la sanación del planeta. Así que estate súper atento y primero de todo es importante que entendamos que la capacidad de sanar tenemos que desarrollarla primero con nosotros mismos y luego entregarla al mundo. Cuando digo que la tenemos que desarrollar con nosotros mismos es que la que tenemos que practicar. Con esto no te quiero decir que tú para ayudar a otras personas tengas que estar perfecto, tengas que tenerlo todo sanado. No, Gautama Siddhartha el Buda decía: cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. Por lo tanto, todos tenemos que estar sanando cosas continuamente. Pero sí que es cierto que desde el lugar donde yo te enfoco, el sanador, es vale. Sabemos que no tenemos que estar perfectos para ayudar a sanar a otros, pero sí sabemos que tenemos que estar trabajando constantemente en nuestro propio proceso de autosanación para así poder ayudar mucho mejor a los otros, porque cuanto más equilibrados estemos, más vamos a poder ayudar. Cuanto más desarrollemos internamente esa capacidad de autocuidado, más vamos a poder cuidar a los demás. Es decir, más vamos a poder entregar a los demás sin vaciarnos. Porque el sanador de la antigua era, hay una diferencia entre el sanador de la antigua era y el sanador que está emergiendo de la nueva era. El sanador de la antigua era alguien que se dedicaba a sanar a los otros y salía el perjudicado. ¿Por qué? Porque no se cuidaba. Entonces, como él no se cuidaba, como no hacía un trabajo de autosanación con él, se vaciaba a la hora de sanar a otros. Pero el sanador de la nueva era es un sanador totalmente diferente. Es un sanador que, como hace un trabajo interior con él mismo, en nuestro caso la práctica de autorreiki, de las técnicas del reiki tradicional, está lo suficientemente cargado como para ayudar a otros y no vaciarse. ¿Por qué? Porque se está trabajando interiormente. Así que hay un nuevo paradigma, que es que el sanador tiene que trabajarse interiormente él siempre y cada día. Y cuanto más se entregue a otros, más se tiene que trabajar él. Yo tengo muchos alumnos en la escuela de Reiki en tu vida que incluso han hecho la maestría en otras escuelas y me dicen: Javier pero a mí no me habían hablado tanto de esto, a mí no me habían hablado de la importancia del autorreiki. Ya he hecho la maestría y mi maestra no me habló como tú me estás hablando en la formación ahora de la práctica de autorreiki. Bueno, porque la mentalidad del sanador de la antigua era no prestarme atención a mí y entregarme a los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que terminaba más enfermo el sanador que el sanado. En cambio, en la nueva era, el sanador se cuida. Practica cada día con él mismo, porque se recarga tan fuerte, que vibra tan fuerte, que tiene la capacidad de transformar al otro y al mismo tiempo también a él mismo. Así que esa
es la habilidad que uno tiene que desarrollar, ¿vale? Por eso digo que cuando hablo yo de la habilidad de sanación, no estoy hablando únicamente de la habilidad de sanación a los demás, sino de tu propia sanación. Muy bien, pues venga, vamos a las 11 señales. Y me vas anotando, según te diga ahí, dime si tienes alguna de estas características, alguna de estos rasgos. Primero de todo, empatía sobresaliente. Mirad, en los seres humanos hay seres humanos que son cero empáticos, ¿sí? Son la minoría, ¿eh? Normalmente los seres humanos somos empáticos. ¿Qué quiere decir que somos empáticos? Que nos ponemos en los zapatos del otro y sufrimos si vemos a otro sufrir. Eso le sucede a la gran mayoría de los seres humanos y aún a una minoría le sucede que no son nada empáticos, que le da exactamente lo mismo lo que le sucede a los otros y no les despierta nada. En cambio, hay un número, un porcentaje que somos excesivamente empáticos, es decir, que estamos demasiado ocupados o preocupados por el bienestar también de los demás, es decir, queremos que estén bien todos, ¿sí? Eso es una empatía sobresaliente. Habría una empatía deficiente, ¿verdad? Esas personas que no tienen ningún tipo de empatía con los otros seres humanos. Luego habría la empatía normal, que es la que generalmente tienen los seres humanos, y habría la empatía sobresaliente, que es la empatía que normalmente tiene el sanador. Dime tú si tienes esta característica. Vamos al 2. Deseo de ayudar al prójimo. Es decir, siempre que ves la oportunidad de poder ayudar a alguien, no la dejas escapar. Incluso algunas veces, y eso es si el sanador no está del todo equilibrado, algunas veces te intentas meter más de la cuenta donde no te llaman, por querer ayudar, ¿sí? Por eso digo que eso es cuando no está equilibrado. Cuando uno se equilibra de verdad, normalmente respeta mucho el libre albedrío de otro, también sabe que el otro tiene su propio proceso y ayuda justo cuando tiene que ayudar, no antes ni después, ¿vale? Pero el sanador, una de las señales es que tiene el deseo de ayudar a los demás. Y conforme ese sanador va madurando, es decir, conforme va madurando en tu proceso de sanación y de acompañar a otras personas, te das cuenta de una cosa, que empiezas a transformar ese deseo de ayudar por el deseo de empoderar al otro, ¿sí? Cuando yo empecé con Reiki, empecé dando muchas terapias, tenía ganas de dar muchas terapias, estaba agarrando experiencia, veía que eso estaba ayudando mucho a la gente que estaba viniendo, pero luego me daba cuenta de una cosa, que a lo mejor estaba 2 o 3 meses haciéndole terapias a alguien y cuando ya estaban un poquito mejor o cuando habían mejorado bastante, dejaban de venir muchas personas. Ya se relajaban, decían, bueno, este ya me ha sanado. ¿Y qué ocurría? Que me daba cuenta de que no se estaban responsabilizando del todo de su propio proceso de sanación. Es decir, venían al terapeuta de Reiki, a mí en ese caso, como el que acude al médico a que le dé una receta. Y cuando ya está un poco mejor, deja de ir al médico. Y yo dije, vale, sí, les estoy ayudando, pero no les estoy empoderando. Entonces fue cuando me planteé muy seriamente que mi vocación iba a ser principalmente en las formaciones de Reiki, no tanto en las terapias. ¿Por qué? Porque las formaciones me permitían mucho más empoderar que ayudar, ¿sí? Es decir, empoderar para que ellos mismos se pudieran ayudar. Por lo tanto, todos pasamos diferentes procesos y luego cada uno también tiene que ver y leer su camino, ¿eh? Yo no te digo que el camino de todo el mundo tenga que ser como el mío, pero sí que es cierto que estamos en la era de ayudar a la gente al principio, cuando necesita esa ayuda, pero luego empoderarlos para que ellos mismos se puedan ayudar y al mismo tiempo puedan ayudar a otros, y después empoderar a esos otros, y esa es la energía de la nueva era, donde nos convertimos en estrellas de conciencia, donde cada vez brillamos más y más, y ayudamos a otros a brillar, para que al mismo tiempo ellos ayuden a otros y a otros a brillar, y así es como cambiamos de la era Piscis, de una era de oscuridad, a la era Acuario, de una era de luz, pero no cambiamos de una era a otra por casualidad o por arte de magia. Cambiamos de una era a otra porque cada vez más estrellas de conciencia están brillando, ayudan a otros a brillar y esos otros al mismo tiempo, cuando llega el momento, ayudan a más personas a brillar, ¿vale? Así que otra señal, la capacidad
y el deseo de ayudar a otros primero y luego de empoderarlos. Vamos al 3. Capacidad de poder escuchar sin juzgar. ¿Sí? Esto también es súper importante. El saber escuchar es bueno, pero al mismo tiempo también sin juzgar, y esa es una característica de un sanador, porque muchas veces se tiende a querer rápidamente darle consejos al otro, y ahí uno patina un poco, se vuelve más un consejero que un sanador. Y el sanador tiene que ser alguien que escucha y que sana a través de la imposición de manos, en el caso del Reiki, obviamente. Pero no tanto el que da consejos o el que dice esto no está bien, lo otro tampoco, ¿sí? Yo algunas veces en alguna formación de Reiki presencial o en algún encuentro, en alguno de los grupos de alumnos, a lo mejor hay alguien que está expresando alguna cosa y a lo mejor en eso que está expresando hay dolor, ¿sí? Y ya salta alguien a consolarle. Y lo hace con muy buena intención, pero es que en ese momento no toca consolarle. Toca escuchar y dejarle que exprese el dolor, ¿sí? Ese es el sanador, eso es escuchar. Cuando digo escuchar, es dejar que el otro exprese el dolor sin tener que intervenir, sin tener que consolarle, sin tenerle que decirle no te preocupes, tal, ¿no? Simplemente dejar que la otra persona suelte. Eso pasa muchas veces también cuando un sanador está dando una terapia de Reiki a alguien. Puede haber un momento determinado que haya lo que se llama una catarsis, es decir, que esa persona, el que recibe Reiki, desbloquee algo y empiece a llorar, ¿sí? Y un sanador que no es experimentado, rápido puede decirle, tranquilo, no llores, o qué te pasa, cuéntame. No, no hace falta nada de eso. Simplemente hace falta estar ahí en presencia, dejar que la persona llore, y cuando ya lo suelte todo, si quiere comentar algo, le pregunta si quiere compartir alguna cosa, pero no cortar ese proceso de catarsis, ¿sí? No cortar ese proceso de soltar de la persona, porque si alguien está soltando a través del lloro, que es algo muy emocional, y tiene que soltarlo y tú le preguntas que por qué es, que qué le pasa, ya le estás quitando, le estás rompiendo ese ritmo que estaba soltando y le estás haciendo que piense, que verbalice, ¿sí? Por lo tanto, a eso me refiero yo, a la capacidad de escuchar sin juzgar, es decir, a la capacidad de estar presente sin tener que estar interviniendo. Súper importante también. El ego quiere intervenir siempre. La mente egoica siempre quiere intervenir, siempre quiere dar consejos y siempre quiere decirle al otro lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. El alma simplemente está en presencia y acompaña. Por eso yo digo muchas veces que el terapeuta de Reiki, cuanto menos hable, mejor. El terapeuta de Reiki debería estar en la camilla, dando Reiki a la persona y luego escuchándola un poco por si la persona quiere comentar algo o compartir algo. Y ya está, ¿vale? Muy bien, vamos a la señal número 4, una alta sensibilidad. Las personas que sois sanadores en potencia tenéis alta sensibilidad. Y cuando digo alta sensibilidad puede ser a diferentes cosas. Puede ser a la energía, pero también puede ser a lo que te dicen las otras personas. Si te dicen algo que no es muy feo, lo sientes y lo sienten mucho. También cuando digo alta sensibilidad, digo eres muy sensible a las emociones positivas, pero no también a las no tan positivas, ¿sí? Normalmente somos personas que somos bastante sensibles. 5. Deseo de aprender y crecer espiritualmente. Efectivamente, un sanador no se tiene que conformar con lo que ya sabe, no se tiene que conformar con el crecimiento que ha tenido, sino tiene que pensar que, antes decíamos, Gautama Siddhartha el Buda decía que cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. Quiere decir que si no te consideras que estés iluminado, siempre tienes margen de mejora, siempre tienes margen de despertar más, siempre tienes margen de sanar más, siempre tienes margen de aprender más, siempre tienes margen de crecer más, siempre tienes margen de vibrar en más amor, ¿sí? Siempre. Por lo tanto, tenemos el deseo de aprender y de seguir creciendo espiritualmente. 6. Anhela la máxima felicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no te conformas con menos de lo que puedes llegar a ser en cuanto a feliz. Y evidentemente anhelas también la máxima felicidad para los demás.
hoy ya que hablábamos de Buda, Buda decía, Buda antes de dejar el cuerpo físico, dijo, volveré a reencarnar una vez y otra hasta que todos los seres humanos se hayan iluminado. Es decir, hasta que todos los seres humanos vibren en el amor total. Eso es una demostración de anhelar la máxima felicidad. Él ya la había conseguido y seguía anhelando la máxima felicidad para el resto de los seres humanos. Vamos a la 7. Atracción por lo natural. Sí, si eres una persona que te sientes atraída o bien por las plantas, o bien por la naturaleza, o bien por las esencias florales, o bien por los cristales, por aspectos naturales, por la homeopatía, por la fitoterapia, has sentido siempre una atracción por lo natural, es una señal clara también de que eres sanador. Bueno, espero que te las vayas apuntando, como te decía. Si tienes 8 o más de estas que estoy diciendo, no hay absolutamente ninguna duda que eres un sanador, pero lo más importante, no es que haya absolutamente ninguna duda, sino es que te toca en esta vida activar al máximo, desarrollar al máximo en ti esa capacidad y también de contribuir a un mundo mejor con ello, ¿vale? O sea que no estamos hablando solamente de si tienes las señales, o sea, si tienes las características, sino que te toca en esta vida hacerlo. 8. Conexión rápida con la sanación. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando descubres algo de sanación, por ejemplo, en mi caso fue el Reiki, rápidamente sientes una conexión muy grande con él. Dices, wow, aquí hay algo, aquí tengo que seguir, ¿sí? Yo, por ejemplo, la primera vez que me dieron una sesión de Reiki, cuando me empezaron a dar Reiki, sentía como, cuando me ponían las manos, como algo por dentro de mí que se movía y decía, wow, era como una sensación que no la había sentido nunca y decía, wow, estoy vivo, hay vida dentro de mí, ¿sabes? Nunca me había parado a sentir o había sentido de manera tan clara las percepciones de mi cuerpo por dentro. Bueno, y ahí crea una conexión, ¿no? Pues a lo mejor tú creaste la conexión con Reiki o con cualquier otra técnica de sanación, pero normalmente el que es sanador, cuando tiene una toma de contacto con eso, dice, wow, le llama la atención, siente una conexión importante y dice, yo aquí esto tengo que profundizar, tengo que saber más, tengo que practicar más, tengo que conocer más. Muy bien. La 9. Capacidad de aliviar el dolor emocional de los demás. ¿Y esto cómo lo sabes? Porque generalmente vienen a ti. Eres una persona que habitualmente alguien cuando no ha estado bien acude a ti. Y si acude a ti, ¿por qué es? Porque sabe que tú, de manera consciente o subconsciente, le ayudas a aliviar ese dolor o a reducirlo mucho ese dolor emocional. Con esto también hay que tener un poquito de cuidado porque uno se puede convertir en el vertedero emocional de otro y tampoco es esa la cuestión, ¿no? Pero aquí estamos hablando hoy en día no tanto de esto en el podcast de hoy, sino de que es una de las señales cuando tú sientes que, tienes esa capacidad de aliviar el dolor emocional de los demás, es una señal clara también de que eres un sanador. 10. Paciencia y compasión. Eres una persona que tienes paciencia y compasión con el proceso de sanación tuyo y de los demás, ¿vale? Aquí estoy diciendo paciencia y compasión con el proceso de sanación tuyo y de los demás. Fíjate que te estoy hablando de 11 señales y a lo mejor hay 7, 8 que dices, estas las tengo muy claras y otra que no tanto. Bueno, pues entonces tienes que desarrollarla más, ¿vale? La que veas que no tanto, tienes que desarrollarla más. Pero el sanador, cuando profundiza en el proceso de sanación, sabe que es un proceso más que una carrera de velocidad, es una maratón. Entonces tenemos que tener paciencia y compasión de que cada uno estamos en el momento en el que estamos y estamos haciendo justo lo que podemos, tanto tú como los demás. Muy bien. 11, la señal número 11. Generalmente ha sido un punto de equilibrio entre otras personas. ¿A qué me refiero? Que cuando has estado en algún ambiente social con más personas, por ejemplo con familiares, si hay dos familiares que han estado peleados, tú has sido el que has estado ahí intentando equilibrar para que haya paces.
o si en el trabajo hay discusiones entre una persona y entre otra, tú tiendes a estar en medio siempre para equilibrar. ¿Por qué? Porque el sanador se siente muy atraído por la paz y no por el conflicto. El sanador se siente muy bien cuando hay un ambiente de paz y no tanto cuando hay un ambiente de conflicto. Por lo tanto, cuando tú sabes o cuando ves que hay un ambiente de conflicto, tienes la tendencia a ser un punto de equilibrio y de apoyo entre esas dos partes que están en conflicto. Bueno, espero que te haya inspirado muchísimo este podcast. Si todavía no te estás formando conmigo, empezamos nueva convocatoria de Maestría Reiki desde cero el 14 de noviembre, ¿vale? Si lo estás escuchando en vivo, el 14 de noviembre. Además, ahí te voy a dejar el enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas pedir info. Las plazas se están agotando bastante antes del día que empezamos. Y recuerda que antes vas a tener que pedir información y luego solicitar plaza porque queremos hablar contigo un poco y conocerte antes de confirmarte definitivamente que tienes plaza. Ahí vas a poder ver el enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado y si no lo encuentras puedes ir a la web de Javier Ma, www.javierma.com. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.